está Finlandia, Suecia, Noruega, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, ¿sí? Entonces, ellos son los 10 países que mejor pagan las pensiones en el mundo. Y estos son a los que le debemos el Seguro Social en México, ¿sí? Es Manuel Ávila Camacho e Ignacio García Telles. El 19 de enero de 1943 se fundó el IMSS, ¿sí? Entonces, uno de los fundadores fue Manuel Ávila Camacho, y el 3 de julio de 1942 se presentó la iniciativa de la Ley del Seguro Social del presidente Manuel Ávila Camacho. Entonces, Ignacio García Telles y Manuel Ávila Camacho son los padres o los creadores de la Ley del Seguro Social en México. ¿Cómo se pagan las pensiones en los Países Bajos? Entonces, dice que tienen un sistema de pensiones formado por una prestación básica de reparto de cuantía fija, destinados principalmente a prevenir la pobreza. Un sistema obligatorio de planes colectivos en las empresas. O sea, es obligatorio. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que cuando lleguen a la edad del retiro tengan una vida digna. Son los países que cuando llegan a la tercera edad tienen el menor nivel de pobreza, según la OCDE. Entonces, es algo interesante. Nosotros en la oficina hemos estado estudiando un poco lo que son las pensiones de los mejores países del mundo, y esto es parte de lo que una reseña de lo que hemos estado estudiando. Aquí dice que cómo son las aportaciones. Dice que las aportaciones son del empresario y del trabajador, y es el 20% del salario. 2/3 lo paga el empresario y 1/3 lo paga el trabajador. Quiere decir que el 13.33 lo paga el patrón y el 6.67 el trabajador. Y las pensiones mínimas andan en 40.989. Entonces, esas son las pensiones mínimas que andan en los Países Bajos. Aquí en México, pues sabemos que andan en 3.750, 4.250. Esas son las pensiones mínimas. Entonces hay mucha diferencia. Aquí cuando se llega a la tercera edad es cuando más carentes económicamente estamos, ¿sí? Estamos en un nivel de pobreza extrema, la verdad. Es una tristeza. Y en Dinamarca también, tanto en los Países Bajos como en Dinamarca se usan pilares. Está el primer pilar, el segundo pilar y el tercer pilar, ¿sí? Y las pensiones son similares. La edad de pensión es a los 65 años y va a aumentar para el 2024-2027 a 67 años. Por cada año va a aumentar 6 meses, ¿sí? Entonces va a ir en aumento la pensión en base a la edad, porque acuérdense que aumentó el promedio de vida, ¿no? Entonces va en aumento. Y acá las pensiones para un soltero anda en 22.673. Para un casado o una casada anda en 11.232.000. Entonces, entre los dos andaría como en 34,000 pesos de pensión. Más que suficiente para tener una vida digna. Entonces, esas son las pensiones en Dinamarca. Así es, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Es para que tengamos una idea.
tercer pilar. Es interesante que veamos el tercer pilar de pensiones en Dinamarca. Consiste en planes de pensiones complementarios, voluntarios, administrados por bancos o compañías de seguros. Esto es interesante porque aquí en México no hemos entrado a este tercer pilar de pensiones, vamos llamándolo así, ¿verdad? Porque aquí es voluntario, ¿sí? Y aquí la gente tiene el hábito o tiene la educación de comprar un seguro en una compañía o en un banco. Entonces, nosotros casi siempre que nos ofrecen un seguro, ya sea de vida o de pensión, pues lo rechazamos. No, es que ya tengo seguro social. ¿Sí? O sea, yo pienso que si vamos a tener un sistema de pensiones, ya sea si vienes con la ley vieja, con la ley nueva, si vas a comprar un complemento, un complementario, ya sea un seguro, pues hay que enfocarse y meterle todas las ganas para que el día de mañana ese plan alternativo que tú vas adquiriendo, pues llegue a su fin, pero que sea un fin feliz. No tenerlo por tenerlo, no tenerlo porque fulanito lo tiene y yo también lo quiero tener. No, hay que tenerlo, pero bien establecido. Si hay que hacer aportaciones voluntarias, pues hay que hacerlas. Si hay que poner un poquito más del sueldo de lo que corresponda, ahorrar, pues hay que ahorrar, ¿no? Entonces, esa es la base para tener un buen seguro. Y en todos lados, pues, la edad es de 65 años. Nada más en México tenemos que la pensión es a los 60 años. En Australia también es a los 65. Y aquí también se divide en afores, nada más que ya se llaman super, o que ofrecen los super, se dividen en 4 las inversiones. Las super son las afores, ¿sí? Entonces, así es en Australia. ¿Y cómo se pagan las pensiones? ¿Cómo ves a los pensiones en el 2024? Las primeras pensiones que van a surgir en el 2024, ¿sí? Pues van a ser pensiones relativamente de un salario mínimo. O van a ser pensiones mínimas garantizadas. El 8 de mayo del 2020 nace un decreto referente al artículo 4 de la Constitución y dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿sí? Entonces, esto ya venía a la ley, dice, definirá un sistema de salud para el bienestar, servicio de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Entonces, toda persona que no tenga seguridad social, de todos modos, se va a atender en el seguro social hasta ciertas enfermedades. El Estado garantiza la entrega de un apoyo económico, que eso es lo que no se venía haciendo, ya se viene haciendo, por eso hubo esta modificación. Entonces, aquí ya hay pensiones, o sería una ayuda para indígenas, para afromexicanos de 64 años, ¿sí? Y las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Yo por ahí me ha tocado, por ejemplo, ver gente que no está en condiciones extremas de pobreza, pero aún así tienen una buena casa, viven bien, pero aún así todavía parte les dan este apoyo. Entonces, que es a los 68 años. Dice que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y los afromexicanos, esta prestación se va a dar a partir de los 65 años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas. Entonces, aquí es para los que están estudiando en el sistema educativo público, de la educación pública.
con prioridad, dice, a familias que se encuentran en condiciones de extrema pobreza para garantizar el derecho a la educación, la equidad al derecho a la educación. Entonces, es interesante cómo el gobierno se ha enfocado ahora a apoyar a la gente que estudia, que no estudia, a la gente que es especial, a las madres solteras, a gente que de verdad sí lo necesita. Hay mucha gente que de verdad sí lo necesita, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, pero hay gente que de verdad no lo necesita. Y la gente que no lo necesita, ¿Cómo decir que necesita, no? pues si fuéramos un poco más conscientes de decir, ¿sabes qué? Yo no lo necesito, dárselo a quien sí lo merece y lo necesita. Pues eso es algo de lo nuevo. ¿Cuánto ahorro para mi pensión? Fíjense bien, esta es una pregunta interesante. Vamos entrando en materia. 1.125%, eso es lo que aporta el trabajador. Por ahí les pido de favor que los que tienen el micrófono abierto lo pongan en silencio, por favor. Entonces, ese es el porcentaje. Aquí está. Está bien. Aquí está, dice. Salario base de cotización, 500 pesos. Ojalá todos estuviéramos asegurados con 500 pesos. La aportación del trabajador, 1.125%. Total diario, 5.63. Días del año, 365. Ahorro anual, 2.053. Ahorro en 45 años, 92.390. Eso es lo que voy a ahorrar obligatoriamente yo como trabajador. Ahora, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto va a ahorrar el patrón? ¿Sí? Entonces, los mismos 500 pesos por el 5.375, total diario 26.88, días del año 365, total anual 9.809, total patrón más gobierno 441.000, total aforo en 45 años serían 533.000. Entonces, patrón más gobierno más trabajador, 533.812. Eso es lo que yo voy a ahorrar en la Afore, más los intereses menos comisiones, ¿verdad? Eso sería. Entonces, relativamente es muy poco. Relativamente todos iríamos a una pensión mínima garantizada si no se hacen ahorros voluntarios y si se quedara así. Por eso se presentó la iniciativa. Está la iniciativa en discusión, en aprobaciones. Esa iniciativa que presentó AMLO se va a aprobar, ¿sí? Porque es para beneficio del trabajador. Lo que importa es el número de años saludables que vas a vivir después de los 60 años, ¿sí? Entonces, hay que cuidarnos para ya que lleguemos después de los 60, pues tener una vida lo más sana posible. Conceptos que vamos a empezar a utilizar a partir del 2024. Vamos a empezar a escuchar mucho lo que es una cuenta individual, individualizar, pensión, renta vitalicia, retiros programados, seguro de sobrevivencia, monto constitutivo, suma asegurada. ¿Sí? Estos son los conceptos. Cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado, que es la Afore. Entonces, todos van a tener una Afore. Todos ya tenemos una Afore. Aquí hago una aclaración. Sean trabajadores o no, tienen derecho a la Afore. Acuérdense que no es obligación ni requisito que estés asegurado. Claro, es obligación los que estén asegurados pertenecer a una Afore. Pero también es opcional si yo soy patrón o soy otra persona que no soy trabajador asegurado, pues puedo también tener una Afore. Individualizar es un proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes. Acuérdense que tenemos RCB, tenemos vivienda, tenemos aportaciones voluntarias, tenemos retiro, tenemos SAR 9297, eso es individualizar. Pensión es la renta vitalicia o el retiro programado. Son los tipos de pensiones que van a existir, ¿sí? El día de mañana.
Renta vitalicia es un contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en el Afore, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Y retiros programados es la modalidad de obtener una pensión fraccionada, el monto total de los recursos de la cuenta individual del Afore, para la cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Entonces, son los dos tipos de pensiones que van a existir o que ya existen. Seguro de sobrevivencia es aquel que se contrata por los pensionados. Una vez que tú te vas a pensionar, con la ley de 1997, tienes que comprar un seguro de sobrevivencia por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicional a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios, para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros. Si la persona que se va a pensionar no contrata el seguro de sobrevivencia, y si llega a fallecer, no hay pensión de viudez. Al contrario, si contrata el seguro de sobrevivencia, si llega a fallecer, la esposa tiene derecho a pensión de viudez. Y si tuviera hijos menores de 16 años o hasta 25, siempre y cuando estén estudiando, tiene derecho a pensión de orfandad. Entonces, este seguro va a formar parte fundamental dentro de las pensiones. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros. Así se va a llamar ahora monto constitutivo. Y la suma asegurada es la cantidad que resulta de restar el monto constitutivo al saldo de la cuenta individual del trabajador, que es el Afore. Entonces, renta vitalicia, dijimos, más seguro de sobrevivencia es igual a monto constitutivo, menos recursos acumulados en la Afore es igual a suma asegurada. Entonces, así es. Con la ley de 1973, existía invalidez, vejez, cesantía y muerte. Entonces, aquí viene el fundamento de los artículos. Con la ley de 1997, ahora se divide en dos rubros, lo que es invalidez y vida y lo que es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. A fin de cuentas, es lo mismo, ¿sí? Y aquí vienen sus fundamentos. La disposición que realiza el trabajador de los recursos de la cuenta individual de la Afore disminuirá igual proporción a las semanas de cotización efectuadas. Entonces, cada vez que un trabajador realice retiros de la cuenta individual, ¿sí? Entonces se le van a disminuir semanas cotizadas. Y aquí viene un cálculo. Esta es la fórmula para calcular las semanas descontadas por retiros parciales. El monto de la ayuda por desempleo entre cociente es igual al número de semanas descontadas. Fórmula para calcular el cociente. Saldo de tu Afore, 100,000 pesos. Número de semanas cotizadas, 1,000. Es igual al cociente. Entonces, vamos viendo cómo calcular el retiro por desempleo. Hay dos opciones para realizar el retiro por desempleo, dependiendo del tipo que tenga tu cuenta abierta y de los bimestres cotizados. Ok. Opción A, si tu cuenta individual tiene más de 3 años y mínimo 12 bimestres cotizados en el IMSS, esa es una opción. Y la opción B, si tu cuenta individual tiene más de 5 años. Entonces, vamos a ver la opción A. La opción A, si tu cuenta individual tiene más de 3 años de haber sido abierta y un mínimo de 2 años. Podrás retirar en una sola exhibición, podrás retirar en una exhibición 30 días de tu último salario base de cotización, con un límite de 10 veces el valor de la UMA mensual. Ejemplo, recibirá la cantidad menor de estos dos casos, 30 días de su último salario base de cotización. Salario base diario era de 260 por 30 es igual a 7,800. Ese es los 30 días.
Y el límite que puede retirar de su cuenta de ahorro para el retiro es igual UMA por 30 días por 10 veces. Aquí está. Entonces son 26,000. Por lo tanto, vas a recibir lo que sea menor. Entonces serían 7,800. En una sola exhibición te lo van a pagar. Esta es una opción, que es la opción A. Vamos a ver la opción B. En la opción B, si tu cuenta individual tiene 5 años o más de haber sido abierta, podrás disponer de lo que resulte menor. Entre 90 días del salario base de cotización de las últimas 250 semanas que cotizaste o las que tuvieras cotizadas, el 11.5% del salario que tengas en la subcuenta de RCB, estas cantidades se te entregarán en un máximo de 6 mensualidades. La primera puede ser por un monto de 30 días de tu último salario base de cotización. Y si llegas a conseguir trabajo durante el transcurso de esos 6 meses, las parcialidades que te faltan se suspenden. Entonces, vamos viendo el cálculo. Aquí está, 90 días de tu salario base de cotización. Salario diario era de 260 por 90, son 23,400. El 11.5 del salario de su subcuenta de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez. Saldo en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es de 82,500 por el 11.5%, es 9,487. Entonces son 23,000. Es mayor que 9,487, entonces vas a recibir 9,487.50 dividido en 6 mensualidades, vas a recibir 1,581. Eso es lo que te van a pagar en 6 mensualidades. ¿Cómo afecta para reducción de semanas cotizadas por retiro de desempleo? Entonces, dijimos que el monto que se tiene en la cuenta individual en la FORE son de 320,842 entre las semanas cotizadas. Te da el cociente, que es el resultado, 254 semanas. Monto retirado son 9,487 entre 254 semanas y semanas a descontar son 37. Quiere decir que por recibir 9,487 pesos, por recibir esta cantidad, te van a descontar estas semanas. Entonces, sí está interesante de por qué me descuentan semanas cotizadas. La ley de 1973, en el artículo 280, nos dice que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar. Y eso nos dice el artículo 301 de la ley de 1997, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Si una persona ya se pensionó una persona, fallece la persona pensionada y la viuda por X o por Y no reclama la pensión, pero por allá al 5.º año reclama la pensión o solicita su pensión de viudez, tiene derecho al pago de su pensión porque es inextinguible. ¿Sí? Caso contrario sería si un trabajador fallece y a los 8 años la viuda tramita la pensión de viudez, puede ser que se perdió el derecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una conservación de derechos para efecto de pensión. Entonces, cuando la persona ya está pensionada, el derecho queda vigente para toda la vida. Cuando el trabajador fallece, puede terminarse la conservación de derechos para efecto de pensión. Esa es la diferencia. Entonces, pensión digna con la ley de 1997. Esta es una persona que tiene 60 años, promedio de vida, 78 años, años que va a recibir la pensión, 18 años después de los 60, tiene una pensión mensual de 10,000 pesos. Esta es la pensión mensual de 10,000. Vamos a ver aquí.
Aquí es una pensión de 10,000. Pensión anual, 120,000. Y la pensión por los 18 años son 2,160,000. ¿Ok? De esto, por los 8 años dijimos, ¿no? Por los 8 años. 2,160,000. Los 18. Fallece, contrató un seguro de sobrevivencia, contrató el seguro. Hay una pensión de viudez. La viuda va a vivir 8 años más. Entonces son 9,000 pesos. El 90% de 10 son 9. Y por los anual serían 108,000 más los 8 años, 864,000. Los 8 años más los años que de la renta vitalicia, 2,160,000 me da 3,024,000. Esto es lo que costó la pareja el pago de su pensión. El esposo y la esposa, esto es el costo del beneficio de su pensión. ¿Ok? Este es la UMA por el 25, que es el tope, son 2,172, es el tope del 2020. Por esto es lo que la prima que se paga, el 6,275, ahí está, 136. Cuenta individual anual, 49,747 por 40 años. Esto es lo que se ahorró en el Afore, 1,989,880. ¿Sí? Esto es lo que se ahorró. Esto que se ahorró, le resto los 3 millones y me da 1,034,000. Esta diferencia es la suma asegurada. Por eso compré y contraté el seguro, ¿sí? Porque si no, no me hubiera alcanzado el dinero y no hubiera tenido derecho a la pensión de viudez. En el momento que hubiera fallecido mi esposo, en ese momento que hubiera fallecido el esposo, ya no tiene derecho a pensión de viudez la señora. Entonces, por eso se contrata, que es la suma asegurada. Entonces, esa fue, aquí en este caso, pues perdió la aseguradora. ¿Seguimos? Suma asegurada, costo del seguro de renta vitalicia, 600, más costo del seguro de sobrevivencia, 350, sería el monto constitutivo, así es como se forma el monto constitutivo, menos los recursos acumulados del Afore, entonces es la suma asegurada. Entonces, estos son los ingresos. Estos son los ingresos, permítanme. Esto es lo que se va a pagar de pensión mínima garantizada del 2022, ¿sí? Esto es lo que se estima. El gobierno federal deberá destinar más de 5,982,333 pesos al pago de la pensión mínima garantizada, que se otorgue entre el 2022 y el 2060. Pero si la propuesta de pensión se aprueba para el año 2021, que es lo más seguro, va a aumentar considerablemente el monto para el pago de la pensión mínima garantizada. Claro, porque mucha gente que no alcanzaba pensión, pues ya va a tener derecho a la pensión mínima garantizada. Entonces sí va a haber un aumento drástico, ¿sí? En base a lo que se va a pagar de pensión mínima garantizada. Si ustedes observan aquí, por ejemplo, el Afore, ¿quién administra el Afore? El Afore lo administra la CIAFORE, ¿sí? Ok, una vez que ya me pensiono, mi pensión pasa a una aseguradora, ¿sí? Y la aseguradora, ¿qué es lo que hace? Pues me paga centavos. Esa es la pensión que me va a pagar. Entonces, así es más o menos lo que da a entender esta gráfica. ¿Seguimos?
¿Con qué aseguradoras puedo contratar una renta vitalicia? Pues aquí ya vienen, ¿verdad? Profuturo, GNP, Banorte, Bancomer, Pensiones Sura. Entonces, estas son las aseguradoras reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, estas son las que están ahorita momentáneamente autorizadas. Próximamente, pues ustedes van a empezar a ver más. Casi el 75% de los mexicanos cotiza con menos de 5 salarios mínimos. Entonces, al tener bajo salario, la pensión va a ser la pensión mínima garantizada de 3,746 a 4,345. Propuesta de reforma de pensiones 2021, recomendación por la OCDE. Entonces dice que de acuerdo a la Organización Mundial de Cooperación y el Desarrollo Económico, se puede lograr obtener una pensión que represente el 50% del último salario, aportando un promedio del 13 al 18% del salario durante 40 años. Entonces, ya se tomó en cuenta estos porcentajes, es lo que se va a aumentar. Y aquí vamos a poner este ejemplo. Dice que un trabajador que empieza a cotizar hoy y que tiene un sueldo mensual de 10,515 pesos, aquí está, 25 años de edad y que planea retirarse a los 65 años, en 40 años más, recibiría una pensión de 3,514 pesos sin ahorro voluntario, y con ahorro voluntario va a recibir lo mismo que recibe de sueldo, ¿sí? Va a recibir de pensión. Entonces, sin ahorro voluntario es 3,514. Esta sería su pensión sin ahorro voluntario. Con ahorro voluntario, ahorrando 1,630 pesos mensuales, ¿sí? Va a recibir 10,515. Entonces, ahí está. Tenemos que hacer ahorro voluntario y tenemos que concientizarnos. En lugar de tenerlo en el banco, en lugar de ahorrar, o hay que hacer el sacrificio para ahorrar porque sabemos que la situación está difícil. Luego de que pase la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el gobierno federal pasará a revisar el modelo actual de las AFORES, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo están revisando porque ya se dieron cuenta que no va a ser fácil esto del COVID, ¿no? Por aquí hay una iniciativa de Mario Delgado, ¿sí? Donde dice que del Afore, él proponía que se hicieran retiros de 13,307 pesos por un periodo de 4 meses, ¿no? Mientras pasaba. Pues a fin de cuentas, no, ahí quedó esta iniciativa. Era una buena iniciativa. Hasta ahorita, pues no ha salido nada, ¿no? Propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro a las Afores. El 22 de julio del 2020 es cuando nace esta propuesta, ¿sí? Y así queda. Estos son los objetivos de la propuesta. Se incrementa la aportación tripartita del 6,5 al 15%, que era la recomendación de la OCDE. Pero aquí una de las cosas más fuertes, pues las va a llevar el patrón, ¿no? El patrón pues va a absorber el 13,875%, un 8 y feria. Y otra cosa importante es que se reducen de 1,250 a 750 semanas. Así es como va a iniciar y en 10 años va a ser gradualmente, va a quedar en 1,000 semanas cotizadas. Hasta aquí va a ser el mínimo de semanas cotizadas, pero va a ser aumento gradual. Otra es eliminar la prescripción de derechos, de modo que los titulares de la cuenta individual o sus beneficiarios puedan recuperar el saldo remanente en dichas cuentas aún después de 10 años de obtener el derecho a la pensión. Acuérdense que el Afore sí lo podemos retirar aún si pasan 10 años, pero el Infonavit no. Si ya pasan más de 10 años, el Infonavit pasa
a las arcas del gobierno, ¿no? Se reducen las comisiones de las Afores, es una propuesta buena también. Nos van a cobrar menos, ¿sí? Y estas van a ser las pensiones mínimas. Dice que los que estamos en la área del salario de 123.22, la pensión mensual va a andar la mínima de 3.746 a la mínima garantizada de 4.345 a 2.2 salario mínimo que sería 8.241. Estas serían las pensiones mínimas para los que andan en esta área. Y los que andan en la franja fronteriza norte de 185.56, la pensión mensual mínima sería de 5.641, la mínima garantizada 6.543 y la de 2.12 sería de 12.410. Entonces, así quedarían las pensiones. Seguimos. Dice, anuncia que se aumentarán las aportaciones que actualmente son de 6.5 que aumentará a 15 en un periodo de 8 años. Que las 1.250 semanas se reducirán a 750 y se incrementarán paulatinamente para llegar a 1.000. Y que se pretende un cambio en la pensión mínima garantizada. Aquí viene, por ejemplo, cómo va a quedar las aportaciones. Aquí viene del 5.15 va a quedar al 13.875, ¿no? Pero acuérdense que va a ser paulatino, o sea, no va a ser de una. Entonces eso va a ser interesante. Entonces eso no nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar a la larga. A la larga nos va a afectar. Yo sí estoy en desacuerdo aquí. Una cosa interesante que estoy en desacuerdo yo aquí es, por ejemplo, el trabajador. Si observamos las aportaciones del trabajador, pues quedaron igual en 1.125 y 1.125. Entonces, yo estoy en desacuerdo de esto. Aquí fuera para que el trabajador mínimamente pues hubiera aportado un 4%, un 3%, o sea, también para tratar de haber llegado, pónganle a un 18, un 20, por haber llegado a un 20, pasar del 20%, ¿no? Entonces, si el trabajador aquí pues lo dejaron igual y yo pienso que no es. No se puede, no se puede crecer si no somos conscientes de lo que está pasando. Entonces, el trabajador pues le vale, pues sigue siendo lo mismo. Oye, pues está bien, pues al patrón más impuestos, al patrón más aportaciones de seguridad social, pues no. El trabajador también tiene que ponerle algo ahí, algo para que le cueste y le agarre sabor a esto, ¿no? Pero así no. Ahorita vamos a ver una diferencia muy importante que hay entre trabajador ISSSTE y trabajador seguro social. Trabajador ISSSTE tiene una aportación del 6 y feria y trabajador IMSS una aportación, dijimos, ¿sí? Pues muy mínima del 1.125 y no se vale, no se vale. Entonces no puede ser que los que tienen ISSSTE ganen más o tienen más dinero que los que tienen seguro social, no se vale. O dónde está la equidad o por qué hay tanta desigualdad en aportaciones o en pagos, ¿por qué? Ahí a mi punto de vista está mal. Entonces, en base a eso, aquí está una diferencia entre pensiones ley 73, ley 97, así es como va a quedar, ¿sí? 500 semanas, 750, pensión, edad de pensión, 60 años, ¿sí? Acá, pues el salario que se puede, la pensión que se puede recibir es igual al 100% de tu último salario, acá va a ser salarios mínimos del 0.7 y 2.2, ¿no? Que son pensiones muy mínimas. La propuesta iniciativa de reducir de 25 a 10 el tope de pensiones. Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es la propuesta del presidente de la República, AMLO, ¿verdad? Donde va a reducir de 1.250 a 1.000 semanas va a quedar, a fin de cuenta. Y la gente que no alcanzaba pensión, pues la va a mandar a 750 semanas para que alcance pensión, pero va a tener la mínima garantizada y va a tener derecho a atención médica. Entonces, por un lado, pues está bien porque esas pensiones a fin de cuentas estaban perdidas, se recupera algo de lo perdido, pero pues que no sea un consuelo, ¿no? O sea, yo pienso que tenemos que buscar y luchar por algo más. Vamos a ver ahora qué pasa si se llega a aprobar la iniciativa de reducir o de bajar
de 25 UMA a 10 UMA o a 10 salario mínimo el tope de las pensiones. Esta es una iniciativa que propuso un grupo de diputados. ¿Cuál sería el nuevo tope? En 10 veces salario mínimo o 10 UMA. Si lo dejamos a 10 veces salario mínimo, sería 37.458. Y si lo dejamos a 10 UMA, sería 26.411. Entonces, este sería el nuevo tope. Vamos a ir viendo cómo era la modalidad 40 antes de 1997, antes de la nueva ley. Dice que con la ley de 1973, el artículo 94 nos hablaba de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y esto nos dice lo siguiente: el asegurado con un mínimo de 52 semanas acreditadas en el régimen obligatorio, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, bien sean los seguros de enfermedad, maternidad, de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, o bien en cualquiera de ambos a su elección, pudiendo quedar inscrito en el grupo del salario al que pertenecía en el momento de la baja o en el grupo inmediato inferior o superior entre paréntesis, 10 veces salario mínimo general, que era el tope. ¿Cómo era la modalidad 40? De acuerdo con el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Entonces, con la ley de 1973, el tope era de 10 veces el salario mínimo general. ¿Cómo emigramos del régimen de 1973 al régimen de 1997 en cuanto al salario base de cotización? Dice, la ley de 1973, las pensiones antes estaban topadas en 10 veces el salario mínimo hasta el 30 de junio de 1997. A partir del 1 de julio de 1997 nace el régimen de las AFORES y el tope de pensiones incrementó a 15 salarios mínimo general. Hasta ahí quedó. Hasta ahí era cuando nace la ley de las AFORES. Posteriormente, este fue aumentando en un salario mínimo por cada año subsiguiente hasta llegar a un tope de 25, que fue en el 2007. A partir del 2007, 2008, 2009, 2010, ya no aumentó. Ahí se quedó. Entonces, ahorita el tope es 25 salarios mínimos generales. Dice, al régimen de 1997 en cuanto al salario base de cotización, no alcancé a leerlo de arriba, permítanme, déjenme leerlo de arriba. Ustedes sí lo ven, yo no lo alcanzo a ver. ¿Cómo emigramos del régimen de 1973 al régimen de 1997 en cuanto al salario base de cotización? ¿Ok? Pues así fue como emigramos. Hay un artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social de 1997. El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007 en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley hasta el equivalente a 25 veces. Entonces, así era como estaba, eran 25 veces el salario mínimo en todas las ramas. Entonces las pensiones se quedaron hasta ahí, hasta un tope de 25 veces salario mínimo y nadie las ha movido. ¿Ok? No me acordaba que yo soy el administrador, ¿verdad? Por ahí me dijo Chicho que yo era el administrador. No quiere moverse. Ok. Seguimos. Y en base a eso nacen las jurisprudencias. Acuérdense que hubo gente que metió demandas y quiso que en lugar de que le pagaran su pensión en base a 10 salarios mínimos como se les venían pagando porque se pensionaron antes del 30 de junio de 1997, pues empezaron a meter demandas para que se las pagaran a 25. Entonces, en base a eso nacen las jurisprudencias y en las jurisprudencias pues les dicen que no, que su pensión se iba a seguir pagando igual, ¿no?
Y por ello una jurisprudencia que se hizo mucho ruido fue esta, la de la jurisprudencia 164-2019, que por allá a principios de enero del 2020, principios de febrero, pues querían bajar de 25 a 10 salarios mínimos, ¿sí? Y en base a eso, pues nace también la iniciativa. Entonces, así es como nace la iniciativa que presentan para bajar el tope de 25 a 10. ¿Por qué? Porque nos estaban pagando pues mucho importe de pensión, ¿no? Según este diputado, como a ellos no les pagan casi, es un salario muy raquítico el que reciben, muy bajo. En base a eso, pues a la gente que se va por la modalidad 40 y obtiene una pensión arriba de 10, pues es una pensión muy elevada, ¿no? ¿Cómo se cotiza en la modalidad 40 el día de hoy? El mío no me da el tuyo. ¿Cuánto te cuesta hoy y más adelante si se aprueba la reforma del 2021? ¿Cómo se cotiza en la modalidad 40 al día de hoy? Entonces, la modalidad 40 al día de hoy. Para que se cierre. Sí, ahí está el baño. Ahí lo vamos. Logan, ya lo pagó. ¿Ya lo pagaron? Sí, ya, Okay. adelante. Ok, gracias. Las personas que se encuentran en este esquema deben pagar cada 30 días el equivalente al 10.075. Ese es el factor que se va a usar para la modalidad 40. Así como está ahorita, ¿no? Del salario con el que se desea cotizar. Estas aportaciones no incluyen los servicios médicos del instituto, o sea, la atención médica no. Acuérdense que una vez que compramos la modalidad 40 es para pura pensión. Y esta modalidad fue diseñada para las personas que fueron dadas de baja del IMSS, pero que han estado activos al menos 52 semanas en los últimos 5 años después de la baja. Entonces, una cosa que quiero aclarar aquí, no son 52 semanas consecutivas o con el mismo patrón, ¿sí? Puede ser que yo coticé 3 años en la asociación de 3 meses en la asociación de contadores, otros 3 meses coticé con Juan Pérez, otros 4 meses coticé o sea, puede ser con diferente patrón, pero que a fin de cuentas me encuentre dentro de los últimos 5 años. Entonces, eso así es como también se maneja, pero todos tenemos la idea de que, es que yo con el último patrón no coticé las 52 semanas, entonces por lo tanto no puedo adquirir la modalidad 40. Sí la pueden adquirir, siempre y cuando su baja sea más de 52 semanas dentro del periodo de los últimos 5 años. Así es como se debe decir. ¿Cómo se cotiza en la modalidad 40? Los derechos que otorga la modalidad 40 del IMSS son seguro de invalidez y vida. Fíjense bien, aquí hay un seguro bien interesante que muchas veces lo perdemos. Seguro de invalidez. Quiere decir que una vez que yo adquiera la modalidad 40 antes de los 60 años, yo tengo derecho a pensión de invalidez. Pero uno de los requisitos es que debo de tener derecho a atención médica del IMSS, ya sea por un hijo o una hija o por mi esposa que tengan seguro. Entonces, si esos dos, ninguno de los dos trabaja y no tienen seguro, pues hay que comprar un seguro de salud para la familia, que es la modalidad 33. ¿Por qué? Porque acuérdense que una vez que entran a la modalidad 40 tienen derecho al seguro de la pensión de invalidez. Entonces, si se llegan a enfermar o les llega a pasar algún accidente antes de los 60 años, tienen derecho a pensión de invalidez, pero siempre y cuando tengan derecho a atención médica. Porque ¿quién va a sacar el dictamen? ¿Sí? Acuérdense que lo saca Salud en el Trabajo, el especialista, con el apoyo del especialista, sacan el dictamen. Pero si no tienen atención médica, ¿cómo les van a hacer el dictamen? Entonces es importante que cuiden ese. No nada más es decir, ya compré la modalidad 40, ya voy cotizando, ya voy con un sueldo alto. ¿Y si te enfermas? ¿O si te pasa algún accidente y ya no puedes pagar? ¿Y no cuidaste ese rubro? ¿Qué va a pasar? Pues vas a perder lo que pagaste. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Claro, el otro es vida, pues es si llegó a fallecer. Si llegó a fallecer, pues hay pensión de viudez para la esposa. Hay seguro de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez, incremento de las semanas cotizadas, se van incrementando tus semanas.
¿sí? Te vas a registrar con el salario deseado. Y lo único que no incluye, pues, es la atención médica, ¿no? Eso ya lo comentamos. ¿Cómo se cotiza en la modalidad 40 el día de hoy? Pues ya estuvimos diciendo. Un punto importante que yo puse aquí de verde, tener mínimo 500 semanas cotizadas. Si ustedes van a comprar la modalidad 40, mínimamente deben de tener 500 semanas cotizadas. Por eso es importante, antes de comprar la modalidad 40, hacer un cálculo de cómo vienes cotizando. ¿Cuántas semanas cotizadas tienes? Porque me ha tocado ver casos que la gente tiene 300 semanas cotizadas, fueron y compraron la modalidad 40, el instituto te lo vende, él no te lo va a negar, él te lo va a vender, ¿sí? Pero no es necesario porque todavía no tienes 500 semanas. Mínimamente debes de tener 500 semanas dentro de los últimos 5 años ya que te vas a pensionar, ¿sí? Acuérdense que el cálculo de pensión nos pide el mínimo 500 semanas. Entonces hay que tener cuidado. Y así es como la pensión, como no la pagan en base a la edad, ¿verdad? El artículo 171 nos dice que a los 60 años es el 75 y va aumentando 5% hasta llegar a los 65 años que nos pagan el 100%, ¿sí? Y cuando excedes de 6 meses más un día, va a aumentar el porcentaje. Por ejemplo, 60 años más 6 meses un día, pues me pagan el 80. 61 años más 6 meses más un día, me pagan el 85 y así va aumentando, ¿no? Entonces, ¿cómo se cotiza en la modalidad 40 el día de hoy? Ya lo estuvimos comentando, el salario diario promedio de las últimas 250 semanas, tu nivel salarial en el 2020, el pago mensual será de 6,650. Con el tope, que son los 2,172 pesos diarios, vas a pagar 6,650 mensuales. Si hacemos una cotización o un presupuesto en 5 años, vas a pagar un promedio de 400,000 pesos si te vas topado. Claro, si tienes 1,500 semanas más 250, vas a llegar a 1,750 cuando llegues a la pensión. Tu pensión va a andar arriba de 40,000 pesos. Entonces, en 10 meses tú recuperas lo que tú inviertes. Es una alternativa para mi punto de vista, pues es el mejor negocio que vas a hacer, ¿no? En base a tu inversión que vas a diseñar para tu pensión. Entonces, a ver, la batería se está agotando, permítame, déjenme conecto. Ahí está. Dice modalidad 40, este es la UMA 86.80, esta es dice, ¿cuánto te cuesta hoy la modalidad 40? Ahorita cuesta, dijimos, 2,000, voy a regresar. El salario es de 2,172, ese es el tope, cuesta 6,652. Eso es lo que comentamos. Este es el costo de mensual, ¿sí? De la modalidad 40. Y esta es una tabla que aquí viene desde una UMA hasta las 25 UMA. Aquí están las 25, el salario y lo que cuesta. Aquí viene con 24, aquí viene con 20 UMA, este es el salario y esto es lo que te cuesta. Aquí viene con 15 y aquí está lo que te cuesta. Entonces, esta es una tabla que viene. Ahora, una nota dice que cada febrero, aquí, cada primero de febrero aumenta la UMA en base a la inflación. Entonces, quiere decir que cada febrero va a aumentar la UMA. Esto es cómo va a ser el aumento. Dijimos que actualmente va a ser del 10.75%. A partir del 2021, ¿sí? Si se aprueba la reforma del 2021, perdón, si se aprueba, que es lo más seguro que se va a aprobar, la de AMLO, este va a ser el aumento. En el primer año va a ser 11.166, segundo año 12.256, octavo año 18.880, 800, esto va a ser.
Acuérdense que el primer aumento va a ser en el año 2023. Los primeros 2 años no va a haber aumento, se van a considerar igual. Entonces, para irnos acostumbrando. Es algo parecido al RIF. Parece que el que hizo el RIF es el que hizo este. Más o menos. Entonces, esta es la tabla de actualización. Nosotros estamos considerando una inflación del 3.8% y en base a eso vamos actualizando la UMA para en base a ir proyectando, ¿no? Es como lo vamos haciendo. Esto es cuánto te cuesta más adelante la modalidad 40 si se aprueba la reforma del 2021, pues ya aquí, ya te va costando 6.900, ¿no? Ya va en aumento porque ya aumentó la UMA, acuérdense. Entonces, a como va aumentando la UMA, va aumentando la mensualidad. Y así, paulatinamente, aquí viene la tabla otra vez, ya con el aumento, y así se va, ¿no? Entonces, esto es algo repetitivo que se va haciendo, es lo mismo. Nos vamos a ir más adelante, es lo mismo. Hasta el 2028. Aquí está. Esta es la última tabla, la del 2028. Aquí ya la UMA, aquí ya el pago te costaría 14.787, ¿sí? Para el 2028. Esto es lo que te va a costar pagar con 2.927. Este va a ser el tope. $2030 y se acabó. Ok. Se cruza la propuesta de reforma del 2021 contra la propuesta iniciativa de reducir de 25. Ok. ¿Dónde se cruza? Dice, en la propuesta de reforma en la modalidad 40, el día de hoy se paga el 10.075. Este es el factor que se paga. Una vez que se apruebe la propuesta de reforma entrando el año 2021, los primeros 2 años no habrá aumento patronal. A partir del 2023, el aumento será del 1.091% por año. Y en la modalidad 40 será del 11.166. Así va a ir subiendo paulatinamente hasta llegar al 18.80, que es en el 2030. Entonces, por un lado, pretende bajar la aportación, ¿sí? De 25 a 10, y el salario base de cotización que se puede registrar en la modalidad 40, supongamos que sean 10 veces. Por otro lado, si se acepta la propuesta, vas a tener que pagar más por menos. Claro, porque el factor va a aumentar. Y el factor no sería el 10.75, sería el 11.066. A eso se refiere. Entonces, aquí está cómo aumenta. Dice, ¿a quién afectará en determinado momento si se aprueba esta iniciativa? A los nuevos trabajadores que se dieron de alta en la modalidad 40, pues la pensión bajaría un 60% del monto de la pensión. Entonces, hay que tener cuidado porque va a bajar muchísimo la pensión, va a bajar un 60% de lo que se recibe, ¿no? Entonces, si yo recibo una pensión, si yo estoy proyectado a recibir una pensión de 40,000 pesos, entonces yo 40 por 6, 4 por 6, 24. Estamos hablando que me tocaría una pensión de 16,000 pesos. Entonces sí bajaría muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. Les afectaría a los que ya están pagando la modalidad 40. Entonces no afectaría, no debería afectarles. No pueden tocar un derecho que se adquirió con anticipación. El artículo 14 de la Constitución nos dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus prioridades, posesiones o derechos. Entonces, aquí está el artículo 14 que nos protege, pero pues como está el gobierno, pues a lo mejor ya nada nos protege. Así sí, la verdad. Aquí fue cuando este diputado presentó, la fecha de presentación fue el 30 de septiembre, fue cuando presentó la iniciativa y la dan de baja el 6 de octubre, la retiran, él la retira el 6 de octubre del 2020, pero ese mismo día vuelve a subir otra iniciativa, ¿sí? Entonces, la nueva iniciativa del legislador Alejandro Carvajal Hidalgo dice, el legislador dice, con la intención de acotar las futuras pensiones a recibir por los trabajadores que
cumplidos los requisitos de la ley, opten por recibir su pensión conforme a los beneficios establecidos en la ley de 1973 en virtud de lo que se establece en los transitorios tercero y cuarto y 11º de la ley. Dice, si el último salario es menor al equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se tomará como límite superior al equivalente a 10 veces. ¿Qué quiere decir? Dice que si en los últimos 5 años, me voy a venir de aquí, en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el seguro de la modalidad 40, pudiendo continuar en los seguros de invalidez y vida, así como los de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, los vas a hacer con un tope máximo de 10 veces el salario mínimo general. Eso es lo que dice. Si tu promedio de los últimos 5 años es menos a 10, te vas con 10. Pero si es más que 10, ahí no especifica. Ahí no entiendo. Entonces, yo pienso que si es más de 10, pues te vas a ir hasta 25. Así es como debe de ser, porque no lo especifica. Entonces, por eso una de las prioridades que nosotros dimos ahora que salió esta iniciativa es dar de alta a la gente con 15 UMA. Entonces, a la mayoría de la gente que ya estaba en edad de pensión de 50 años en adelante, nuestra recomendación era que ya vamos a empezar a darla de alta, ahorita es lo que estamos trabajando, con 15 UMA. Entonces, por ahí hay gente que no le ha tocado todavía, ya les va a tocar para darlos de alta con 15 UMA, para que ya no vengan con un salario bajo, y si se llega a aprobar esta iniciativa, ellos que no les llegue a tocar la de menos de 10. Entonces, claro, pues el salario promedio de los últimos 5 años, pues sí nos va a afectar, ¿no? Pero si llegáramos a comprar ya la modalidad 40 con un sueldo arriba de 15 UMA, pues ahí no especifica, no sé cómo lo van a tratar. O si se puede ir ya de una vez con 25, pues irnos con 25, que sería lo más ideal, para que esa persona entrara como está la ley vigente, ¿no? Entonces, si la Secretaría de Hacienda está alentando esta iniciativa de alguna manera, ¿cuántos son los que se encuentran en esta modalidad y qué impacto tendría? Esa es la pregunta que hizo el reportero, se la hizo al presidente de la República, ¿verdad? Y pues aquí fue cuando dieron a conocer que no se van a tocar las pensiones. Hay un expediente que tenemos que diseñar todos que se llama expediente electrónico. Esto todos los trabajadores lo tenemos que diseñar. Todos los tenemos que ir a que nos hagan el expediente electrónico, que nos tomen la foto, la huella de los dedos y firmar en forma electrónica, porque mucha gente actualmente no lo tiene todavía y esto ya es desde el 2015 para acá, es obligatorio, ¿no? Entonces sí hay que a partir de marzo del 2015 tenemos que actualizar nuestro expediente. Y tengo otra alternativa, que es lo que les estaba comentando, los seguros. Hay que comprar un seguro, ya sea seguro Monterrey, un seguro GNP, un MedLife, un AXA. Hay que comprar un seguro porque es una alternativa para pensión. Aquellos que en un momento dado nos dediquemos por nuestra cuenta a tener nuestro propio negocio, hay que ir viendo el seguro de la pensión del Seguro Social, hay que ver una alternativa para nuestros hijos que vienen con la ley nueva, hay que ver qué podemos ofrecer, ¿no? Hay un seguro muy bueno de MedLife, que es un seguro de vida, de ahorro y de inversión. Yo, a mi punto de vista, este seguro de MedLife es el mejor que está en el mercado porque te ofrece inversión. Entonces, la inversión tú la puedes hacer en pesos, ¿sí? No es necesario que la hagas en transferencia, con cheque o con tarjeta de crédito, no puedes hacerlo en efectivo. Entonces, eso es interesante porque ahí no hay investigación de dónde viene el efectivo. Entonces, es una forma que nos puede ayudar. Y algo que les quería comentar dentro de las conclusiones es esto. Me voy a ir al final para que vean las conclusiones. Esto es lo que yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué en el IMSS el trabajador nada más pone el 1.125 y en el ISSSTE el trabajador pone el 6.125? El patrón se protege un poco más porque trae mucha carga, es un 2% más el 3.175. Entonces, aquí en total es un 11.30, ellos ya venían haciendo una muy buena aportación
y nosotros un 6.5. Entonces, esto es lo que yo estoy en desacuerdo. Sí, hasta aquí es mi participación. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Sí, estos son nuestros próximos eventos. Tenemos un curso taller. No va a ser el viernes 27, va a ser el sábado 28. Es un taller de pensiones del IMSS, de la ley de 1973-1997. Vamos a ver todos los casos de pensiones, pensión de riesgo de trabajo, de invalidez, pensión de orfandad, pensión de ascendientes, pensión de viudez, todo, pensión de cesantía, pensión de vejez, todos los tipos de pensiones que existen, aquí los vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no los está cambiando el Seguro Social? Una pensión de riesgo de trabajo, de repente nos la cambia a pensión de invalidez, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a cerrar el martes 22 de diciembre con riesgos y consecuencias al tramitar tu pensión y puntos claves antes de pensionarte. Pues es todo, Eleazar, es todo lo que tengo para ustedes y pues es un grato, es una grata satisfacción para mí haber participado y gracias por su espera al momento de iniciar. Hay momentos, hay cosas que suceden que no están al alcance de uno. Poco a poco se va adaptando uno a este nuevo sistema de dar este tipo de conferencias y estamos a la orden, Eleazar. Muy bien. Gracias, Antonio, como siempre. Muy certero en todos tus comentarios. No sé si iniciamos una serie de preguntas. Sí. Arios. Eleazar. Nicolás, Audelo. Sí. Adelante. Pues primeramente felicitar a Antonio. Antonio, muy buena tu exposición, muy clara. La verdad que te felicito por los conocimientos que nos has transmitido. Y la verdad que te sigo apoyando para que sigas en esto y estar actualizados en la cuestión de las pensiones. Antonio, mi pregunta es esta. Ya ves que ahora para contratar el seguro, la modalidad 40, pues todo se maneja ya en UMAS. Hace rato manejabas tú el salario mínimo y las UMAS, que hay una diferencia, que ahora el salario ya está mucho más alto que la UMA. No puedes contratar en la modalidad 40 el tope de 25 salarios mínimos como se venía manejando antes. Tiene que ser en 25 UMAS. Esa es mi pregunta. En un principio nosotros lo quisimos hacer, en un principio, porque sabíamos que yo a mi conocer, si yo estoy en la modalidad 10, me aseguro en una empresa y me doy con el tope de arriba de 2,172, que es el tope de 25 UMAS, sí me acepta el sistema. Si me doy de alta con 3,000 pesos diarios, por ejemplo, a mi juicio digo que sí me acepta el sistema. No lo he hecho, pero yo digo que sí me acepta el sistema. Para efecto de incapacidades, a lo mejor me van a aceptar con 2,172 para efecto de incapacidades. Pero para en base a UMA, para darte de alta en la modalidad 40, yo lo estuve comentando con el subdelegado antes de que saliera el señor Antonino y me dijo que no, porque el sistema no te lo permitía. Entonces, una vez mandamos con 25 salarios mínimos, mandamos un oficio a una persona que quería darse de alta con 3,000 y feria diarios y no, efectivamente no lo aceptó el sistema. O sea, si tú vas, el sistema no te lo acepta. 25 UMA, ahí está diseñado. Entonces no sé si meterlo por oficio, no sé si meterlo por otro medio, a lo mejor puede ser, no sé, desconozco. Ahí sí tendríamos que apoyarnos con los abogados a ver qué nos dicen si lo metemos por otra instancia, ¿sí? Pero por ventanilla no. Okay, en ventanilla tiene que ser 25 UMAS el tope y así el sistema no tienes ningún problema. Así es. Perfecto, Antonio. Muy bien. Perfecto, Antonio. Perfecto. No, pues Muy adelante. bien. Adelante. Adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más de una duda? Yo quiero preguntar. Adelante, Perla. ¿Cómo, por ejemplo,
sí, con el favor de Dios se aprueba esta nueva reforma respecto a lo que comenta Antonio. Va a entrar a vigor, obviamente, pues ahorita en 2021, como comentan. Pero, por ejemplo, eso va a ser a partir de todos los que se den de alta, a partir del 2021 va a entrar esto de las 10 veces salarios mínimos para su modalidad 40. Y los que estén con la ley anterior, la 97, la 73, etcétera, se van a poder pensionar en base a como venía anteriormente. No estoy hablando de las semanas cotizadas para poder pensionarse, sino hablando de la modalidad 40. ¿Se tomaría en cuenta a partir del 2021 los nuevos o es para todos? Perdón, porque pues, la verdad como que no me queda claro esa parte. Okay. Antonio, a ver. Sí, muy bien. No sé si me expliqué la pregunta, sí, ¿no? Sí te explicaste. Mira, los que ya vienen pagando la modalidad 40, los que ya vienen con el tope, con la modalidad 40, el artículo 14 de la Constitución los protege. Sí. Ellos se van a ir así como vienen, se van a pensionar con el tope de 25. Esto sería para nosotros que venimos con la ley vieja, que no hemos entrado todavía en la modalidad 40. Por ejemplo, una de las decisiones que tomamos nosotros en la oficina es que la gente que tenga 50 años, de 50 a 54 años, que no ha comprado su modalidad 40, meterla ya de una vez por el beneficio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas le va a perjudicar más si no la meto en base a su pensión, porque va a bajar un 60%, a que si paga un poquito más. De todos modos, en lugar de recuperarlo en 10 años, en 10 meses, lo va a recuperar en 20 meses. Entonces, eso era lo que yo les daba a entender cuando sacábamos el costo de una gente que se va topada. Los últimos 5 años son 400,000 pesos, pero su pensión oscila en 40,000. Sí, lo entiendo. Si 40,000 en 10 meses recuperas. Pero si yo no pago 5 años y pago 10, pues lo voy a recuperar en 20 meses. Sí, pero a mí mi duda es, o sea, esa parte. Entonces, perdón, hay que darle alta a la gente que viene antes de que entre la siempre ley. y cuando, como dices tú, perdón, Antonio, o sea, respeten el artículo 14 de la Constitución, porque, porque si nos vamos en ese sentido, o sea, si les da la gana, y dices, bueno, tú te quieres pensionar del 2021 en adelante, todo aquel que se pensione, su tope va a ser 10 salarios, pues ese es a eso me refería. A los que no hemos entrado nada más, a los que no hemos entrado. A los que entren a partir del 2021 en la modalidad 40 caminaron, pues. Sí, se aprueba la iniciativa. O sea, caminaron. Sí, se aprueba. Sí, pues sí, caminaron, como dices, efectivamente. Sí, pues, se aprueba. Pues la puso, sí se aprobó, desgraciadamente. Ok, aquí tengo una pregunta, si me permite Eleazar, y me permite verla. Tengo una pregunta de Arcelia. Pues bueno. Arcelia me dice que si, una persona de la ley vieja con 1,000 semanas cotizadas, desempleada a los 58 años, ¿cuál sería su situación? Pues hay que ver aquí, Arcelia, esta persona, ¿cuánto tiempo tiene sin cotizar? Si tiene más de 5 años sin cotizar, pues la recomendación sería que se dé de alta 2 años en una empresa, que se asegure, no que se asegure con el sueldo mínimo, mi recomendación, con un salario de 300 pesos mínimamente, más integración, para que sea creíble y que esté asegurada 2 años. Ya una vez que tenga 60 años, entonces sí comprar la modalidad 40 unos 3 años, para que ya le llegue una pensión más o menos, ¿sí? Pero mi recomendación es que se asegure durante 2 años si tiene más de 5 años dada de baja. Pues eso sería mi comentario en base a tu pregunta, Arcelia. Adelante, Eleazar. Bien. ¿Alguien más que desee participar? Aquí en el chat he estado viendo pues te están dando los reconocimientos, Antonio, por tu excelente disertación. Y pues aquí considero que sí es interesante que cada quien lo vea desde su punto de vista y tome las medidas necesarias de acuerdo a sus semanas cotizadas, a su edad, todos los parámetros que menciona Antonio, porque cada caso en particular es distinto. No podemos generalizar y prever esto que va a ocurrir, esto que sí va a ser un hecho que va a ser aprobada, no me queda la menor duda,
que es lo más seguro. Entonces, como dice Perla, pues esto va a entrar en vigor a partir del 2021 y tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron qué es lo que viene, así es que hay que estar preparados ante eso. O sea, dar de alta la modalidad 40 todo aquel que se pueda de una vez para que Así es. pudieran aprovechar. Y cualquier tipo de preguntas, dudas, Antonio está a la mejor disposición de apoyarnos, de ayudarnos ahí, de asesorarnos, porque vemos en él pues la persona experta en materia de seguridad social, que tarde o temprano vamos a recurrir con él en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la situación de muchos patrones, muchos trabajadores que están en las empresas, de nuestros clientes, pues van a requerir este tipo de servicios y pues es una muy buena opción. Sí, adelante Samuel. Pues felicidades, Antonio, como siempre, ya es costumbre, muy buena exposición del asunto, llegando con toda claridad pues a los conceptos que de entrada se ven un poco complejos. Nada más aquí, a mí me queda una duda, más bien no me claro por qué peligra la posibilidad de que después del 2021 se suspenda la modalidad 40 o se cancele, porque es lo que acabo de escuchar. Ok. La modalidad no se cancela. Años con un salario menos a 10 o menos o con 10, menos a 10 suma, pues tú vas a elegir tu tope, o la ley va a decir que tu tope va a ser hasta 10 suma. Entonces, lo que no queda claro es después de 10 que sigue, o sea, de 11, 12, 13, 14 hasta 25 UMA no sigue. O sea, ¿quiénes van a irse? Si yo tengo 11 UMA, mi salario promedio de los últimos 5 años, con 25, esta no desaparece, la modalidad 40 sigue, va a como está ahorita, así va a seguir. Lo único que puede haber un cambio en base a los topes. Puede que exista el tope de 10. Queda claro que la modalidad 40 sigue, que hay una iniciativa que pretende reducir el tope sin estar muy claro si lo reduce o no lo reduce. Y eso es lo que me pone en riesgo pues a alguien que a partir del año que entra, o más bien una vez que se apruebe esta reforma, no saben cuándo se aprobaría y si es que se aprueba también, pero una vez que se aprobara esta reforma, pues se le pudiera topar su cotización a 10 UMAS. Sobre este punto, pues quisiera comentar algo. Mira, el derecho de las personas que cotizan en la ley vieja nace precisamente en la ley vieja. Es un derecho adquirido y como los derechos de los trabajadores, pues es irrenunciable por la propia naturaleza pues, del trabajador, ¿verdad? Entonces aquí veo yo muy complicado, muy difícil que una ley actual pretenda quitarle efectos a un derecho adquirido que estaba en otra ley. Sabemos que esto ya lo han querido hacer. No es la primera vez que pretenden topar a 10 sumas la cotización para la pensión en modalidad 40. Pero lo que ha sucedido en el pasado es que pues se ha ratificado que los derechos de la ley anterior pues están vigentes, ¿verdad? Claro. Además, esta es una disposición constitucional. Las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva en perjuicio del ciudadano.
yo creo que valdría la pena checarle bien ahí porque pues claro, todo puede suceder, ¿no? Estamos viviendo cosas que antes no habían sucedido. Estamos viendo que hay un autoritarismo muy marcado, que los poderes se están concentrando, ya el Poder Judicial, por ejemplo, pues ya no podemos confiar tanto en él, desgraciadamente. Y el legislativo, pues ya vemos también cómo está integrada las cámaras, ¿verdad? Y sí, todo eso atenta pues contra los derechos fundamentales. Pero bueno, en atención al marco jurídico que tenemos y que debemos de defender a la hora de la hora, porque pues no nomás se trata de quejarnos, se trata de defenderlo. Yo creo que todavía le siguen vigentes. Creo que sería una atrocidad pues que hicieran eso que se comenta. No sé si tuvieras alguna opinión ahí. Yo mi opinión es, yo le voy a decir, a mi juicio no entra. A mi juicio no entra esta iniciativa. No pasa. Le voy a decir por qué. Una, por lo que dijo Samuel, derechos adquiridos, ya lo comentó el presidente de la República, lo comentó el director del Seguro Social. Otro, porque son año electoral el próximo año, ¿sí? Entonces esto se mide también por cuestiones electorales, golpearía muchísimo. Sabe el presidente de la República que como ya perdieron 2 entidades, pueden seguir perdiendo las demás. Entonces, por ese lado, yo lo veo difícil. Yo lo veo más políticamente como que al rato sale el héroe y dice, ¿saben qué? Lo que dijo el diputado y los demás que estaban en la Cámara, en la Cámara de Diputados, el demás grupito, lo desecho y aquí está El Salvador y aquí está. Ya dije que se quedan los 25 UMAS o los 25 salarios y se quedan. Entonces, eso es más que nada como una cuestión política. Yo así lo veo nada más. Como que él al final va a salir y va a dar el banderazo de que no se aprobó por él, para seguir recuperando más puntos de los que va perdiendo. Entonces, en ese sentido, ahí lo veo yo. Yo no veo, por ahí ya me dijeron me lo pasaron al costo por ahí unos senadores que están allá en La Paz, me estuvieron comentando que no pasa, y efectivamente la primera no pasó. Ellos ya me habían comentado. Ellos ya me comentaron el final de la película. Esperemos que así sea. Hasta ahorita va bien. Y yo por ese lado pienso que no pasa. Porque son cuestiones políticas. Pero pues hay que estar al pendiente de todo. Ahorita por lo pronto mi recomendación es esta. Todo aquel trabajador que tenga más de 1,000 semanas cotizadas, más de 1,000 semanas cotizadas, que tenga 50 años, que compre la modalidad 40 con el tope siempre y cuando pueda. De todos modos va a pagar nada más noviembre y diciembre, porque en diciembre tiene que salir esto ya a la luz pública, ya cómo quedó. En enero ya tiene que salir con más o menos cómo quedó. Entonces, en caso que no apruebe, ya no pagas la modalidad 40 y regresas otra vez a la normalidad, ¿sí? Pero si se llega a aprobar, pues ya estás tú prevenido por si llegara a pasar algo. Esa es mi recomendación final. Yo les agradezco el comentario de Samuel muy atinado, el comentario de todos ustedes, y estoy a la orden. Bien, ¿alguien más? Bien, pues vamos a agradecer la participación de Antonio y me dejas compartir, Antonio, por favor. Adelante. Espérame. Mira, aquí va a estar lo interesante como... Dejar de compartir, allá hasta arriba. Y poder compartir un servidor. Ok, acá, ya lo llegué. Ahí está, ya está. Sale. ¿Ya quedó, no? Es correcto. Bien, antes de retirarnos, por medio de la Asociación de Colegios de Profesionistas, nos hicieron llegar esta invitación. Sí, alcanzan a apreciar, ¿verdad? Sí. Ok. Les comentaba, la Asociación de Colegios de Profesionistas nos hace llegar esta invitación, un encuentro multidisciplinario. Lo que se desea es que diversas disciplinas, diversos profesionistas nos impartan algunas
algunas pláticas, charlas, cursos con temas muy específicos donde abarque una gran diversidad de profesiones y que obviamente nos aplique a todos, ¿no? Todas las carreras, a todas las profesiones. Va a ser el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de este año. Va a ser el sábado 28 a las 9. Se llama Adáptate al cambio con un liderazgo efectivo. La doctora Nidia Guadalupe Hidalgo Escobedo. A las 10, terapia intensiva y COVID-19, José de Jesús Rivera Aguirre con este doctor. A las 11, energía sustentable y calentamiento global,